Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vuestro programa favorito, espero que así sea, dedicado al Antiguo Egipto, que cada 2 semanas Podium Podcast nos permite compartir con todos vosotros. Ya sabéis que debéis suscribiros a través de la aplicación de Podium Podcast para estar atento a todas las novedades, todas las noticias relacionadas con el canal. Nos podéis seguir también a través de otros agregadores de audio como iVoox, como Spotify, como Google Podcast, etcétera. Y también hay una posibilidad de vernos a través del canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos un vídeo nuevo con streaming y chat en directo, en donde vamos complementando muchos de los contenidos que ofrecemos aquí en esta plataforma de podcast. En esta ocasión vamos a viajar al corazón de los secretos del Antiguo Egipto, un tema que a mí siempre me ha fascinado, que es la Gran Pirámide, de la que sabemos mucho y de la que también desconocemos quizás mucho más, lo que ha convertido a este monumento en uno de los más explosivos de las últimas décadas en todo aquello relacionado con el mundo de los misterios y de los enigmas. Es cierto que nadie puede decir cómo se construyeron las pirámides, ni mucho menos cómo se construyó la Gran Pirámide, por ejemplo, ¿no? Con esos 146 metros de altura y 230 metros de lado. Sin embargo, esas lagunas a veces han intentado ser rellenadas por medio de teorías un tanto rocambolescas, un tanto absurdas, que complican todavía mucho más la propia naturaleza del ser humano. A este tema, a lo que desconocemos y también lo que conocemos, lo que queda por conocer y descubrir de la Gran Pirámide, vamos a dedicar el podcast en esta ocasión. Y como solemos hacer siempre, me gusta utilizar sonidos de mi archivo que son completamente reales. Vamos a escuchar el sonido que tiene los pasos, en este caso los míos, ascendiendo por la gran galería en dirección a la cámara del rey, la llamada cámara del sarcófago. Es uno de los lugares en ese corazón de la Gran Pirámide donde puedes notar el peso de millones de toneladas de piedra que tienes encima de ti, dentro de esta construcción tan extraordinaria que ella, como decía antes, ha cautivado al ser humano desde hace miles de años. Esa densidad del peso de los bloques de piedra que tienes sobre ti marca un poco también el paso a paso, ¿no? El caminar del visitante que se acerca a visitar esas entrañas de la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie, la única dentro de esas pirámides de Menfis. Y la verdad es que es una civilización y sobre todo un monumento que ha fascinado al ser humano desde la propia antigüedad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando Cleopatra hablaba de la maravilla que tenían las pirámides y presumía delante de Roma de los secretos de su civilización amada, la civilización egipcia, la distancia cronológica en número de siglos que había entre la construcción de la Gran Pirámide hacia el 2600 antes de nuestra era y la figura de Cleopatra en el siglo I antes de Cristo es más grande que la que nosotros en el presente tenemos con la propia Cleopatra, que son apenas 2000 años, ¿no? Para que veáis un poco la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que se levantaron las grandes pirámides y que ya fue un monumento que cautivó a la figura de Cleopatra y de los grandes pensadores, humanistas, filósofos de la antigüedad.
el sonido de esos pasos ascendiendo la gran galería, una galería de bóveda falsa, ¿no? Con esa aproximación de hiladas de casi 8 metros de altura, que en realidad no se sabe para lo que servía, ¿no? Quizás es un poco también el sentido propio de este podcast, hablar de esos elementos que no sabemos de la Gran Pirámide. Sabemos que el monumento fue una tumba porque así nos lo dicen los propios textos de los antiguos egipcios, en donde se habla de la tumba del faraón Keops, pero no sabemos qué otras funciones tenía, y yo creo que nadie puede negar la existencia de otra realidad más allá de la funeraria. Nosotros quizás se nos sale un poco del entendimiento, ¿no? El hecho de comprender que se hiciera una construcción tan enorme, con tanto esfuerzo, para un fin tan frívolo, me atrevería a decir, ¿no? Que es el entierro, que en definitiva luego no sabemos a dónde vamos a ir, y sin embargo quizás es la prueba evidente de que los egipcios antiguamente sabían a dónde se iban a dirigir. Se ha calculado, ¿no?, que el monumento tenía casi 2,5 millones de bloques de piedra, 2 millones. Hay que pensar también que desde hace prácticamente 2 décadas un estudio geológico de la meseta de Giza y de la base del propio monumento sacó a la luz que como poco el 23% del volumen de la pirámide es roca natural, lo que ya está quitando unos cuantos cientos de miles de bloques de piedra. Es decir, la Gran Pirámide seguramente no tenga más de 1 millón de bloques de piedra, lo que podría, ¿no?, marcar un poco ese sentido a los 30 años de construcción que decía Heródoto que tuvo este monumento. Pero estar dentro precisamente de este monumento es lo que cautiva de una forma tan intensa a mucha gente. Yo el primero, que he estado decenas de veces en el interior de este edificio, y todavía me sigo sobrecogiendo, ¿no?, por la reverberación del sonido que hay especialmente en algunos emplazamientos, ¿no?, como la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, la Cámara del Caos, las propias galerías, ¿no? Esas galerías de ascenso, al ser más estrechas, apenas 1 metro de ancho por 1,20 de altura, pues no da espacio, ¿no?, a que el sonido reverbere. Sin embargo, cuando estás en la Cámara del Rey, cubierta de granito por todos sus costados, el sonido es realmente sobrecogedor. Aquí vamos a escuchar precisamente una locución mía grabada el pasado verano en el interior de la Cámara del Rey, en una visita que hice solo al monumento. En el interior de la Gran Pirámide se esconde uno de sus mayores secretos, no solamente el método de construcción, sino la verdadera finalidad para la que fue construida esta enorme pirámide bajo el reinado del faraón Keops. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. No sabemos mucho sobre los métodos empleados para la construcción de la Gran Pirámide. Desde que Flinders Petrie a finales del siglo XIX se acercara en la década de 1880 a estudiarla por primera vez desde un punto de vista científico, sacando medidas, estudiando el tamaño de los bloques, etcétera, realmente podríamos decir que muy poco se ha avanzado. Y más, lo que sí que se ha avanzado más es en los últimos 10 años después del descubrimiento de los papiros de Wadi el-Jarf, tal como vamos a escuchar dentro de poco. Flinders Petrie hablaba de varias posibilidades, ¿no? Una única rampa, por ejemplo, para ir colocando encima de una hilera de la otra los bloques de piedra, algo que ya casi desde el principio se dejó de lado por la inviabilidad, ¿no?, de construir una rampa que tendría casi el mismo tamaño que la Gran Pirámide si quisiéramos hacerla efectiva por la
inclinación del plano para poder seguir ascendiendo, ¿no? Se ha hablado de una rampa en espiral, se ha hablado de 4 rampas cada una saliendo de una de las esquinas, se ha hablado, como dijo Jean-Pierre Gaudin hace casi 15 años, de una rampa interna, ¿no? Que es quizá para mí la posibilidad que más me atrae, ¿no? Y la que yo expreso un poco en mi última novela, La pirámide blanca, ¿no? Que trata sobre precisamente la construcción de la Gran Pirámide. Todas estas teorías, en definitiva, tienen un elemento en común, que es el desconocimiento que tenemos sobre cómo pudieron haberlo hecho. Y de alguna forma lo tuvieron que hacer, porque la pirámide está ahí. Y todas las pruebas, no voy a decir que ya indirectas, porque desde la construcción, mejor dicho, desde el hallazgo de los papiros de Wadi el-Jaf tenemos que hablar de pruebas directas. Estamos ante un monumento construido en el reinado del faraón Keops. ¿Cuánto duró el reinado de Keops? Esos papiros nos hablan del año 26 de su reinado, lo que se acerca mucho a esos 30 años de reinado que nos decía Heródoto, hablando de 10 para construir las calzadas, las rampas, y 20 para construir el propio monumento piramidal en sí. Es decir, 30 años yo creo que más que factible, tiempo más que factible para colocar ese casi 1 millón de bloques, porque antes no lo he dicho, gran parte del corazón del núcleo, ese 25% del monumento, es roca natural de la meseta, sino que también ahora sabemos, por los descubrimientos que se han realizado en las últimas décadas, que muchas partes del interior de la pirámide están rellenadas de arena, que también tiene cierta lógica, es una forma de completar de una manera sencilla, factible, viable y rápida el interior de muchas habitaciones para evitar el transporte de bloques hacia estos lugares, ¿no? Porque en definitiva la tierra, si está en un lugar estanco, protegido por sillares de piedra, lo que hace esta arena es impactar contra la propia roca, haciendo de un relleno, ¿no?, bastante sólido para evitar esos movimientos, y además facilitando también de alguna forma la estructura para evitar el problema con los terremotos. Hace prácticamente 3 décadas se descubrió en la zona sur de la meseta de Giza, cruzando el famoso Muro del Cuervo, la llamada ciudad de los constructores de las pirámides, ¿no? Un trabajo dirigido por Zahi Hawass y que también excavó Mark Lehner, y que sigue dando muchísimas sorpresas, porque no solamente han aparecido las tumbas de esos obreros que construían las pirámides, muchos de ellos con problemas de espalda, con problemas que nos están señalando precisamente a los duros trabajos realizados durante la construcción del monumento, sino que también nos hace ver un poco cómo era esa infraestructura, esa intendencia de los obreros, decenas de miles de obreros a lo largo de casi 30 años para construir el monumento. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión de la historia de Egipto, de John Fletcher, una egiptóloga y divulgadora británica, que nos habla precisamente de este poblado y de cómo vivían en su interior los constructores, los obreros, los aldeanos también, que trabajaban en la intendencia, todo ello relacionado con la construcción del monumento de Keops. Y para construir algo tan ambicioso, también tuvieron que levantar una ciudad completa donde los trabajadores pudiesen vivir tras esta pared enorme. Se conoce como el Muro del Cuervo y separaba la ciudad sagrada de los muertos de la ciudad bulliciosa en la que vivían los constructores de la pirámide. Este terreno de 5 hectáreas albergó talleres, panaderías, tiendas de herramientas e incluso una zona de procesado del pescado. Era una comunidad integrada y autosuficiente de más de 8.000 personas, en la que había incluso centro de cuidados médicos. Este arqueólogo antropológico, el Dr. Richard Redding, lleva excavando en este emplazamiento desde 1991. Aquí había un taller enorme, una especie de zona industrial muy grande en la que siempre había mucha actividad. Aquí harían probablemente estatuas de granito o incluso columnas.
Hemos encontrado herramientas para pulir el granito y herramientas para tallarlo también. Estaba muy bien planificado. Había 3 calles, la del norte, la principal y esta en la que estamos, que era la del sur. Ahora mismo estamos en la calle principal. Vamos caminando por la calle principal. Los trabajadores de la pirámide vivían hacinados en barracones de 2 plantas. Al entrar, lo primero que se encontraban era una habitación muy larga, oscura y estrecha. Ahí dormían. Después había una cama más alta a cada extremo para los vigilantes. Probablemente dormían con la cabeza en esa dirección o en la otra. Mira, así. Seguramente se tumbarían de esta manera para dormir. Sí, la cama del vigilante está enterrada bajo varios centímetros de arena y el suelo bajo medio metro aproximadamente. Aquí los trabajadores tenían todo lo necesario. El equipo ha recabado pruebas que demuestran que los trabajadores consumían 74 reses y 257 cabras y ovejas cada semana. Esta zona de corral serviría para guardar el ganado semanal hasta que llegase la siguiente tanda desde las praderas de Egipto. Suponemos que recibirían puntualmente el ganado, que vendría directamente desde Kom el Hisen o desde el delta hasta esta zona. Parece que era una máquina bien engrasada. Se nota que los egipcios eran eficientes a la hora de obtener alimento o de llevar a la gente que les interesaba al lugar indicado. Sí. Es brillante. Pero no solo pasaba con la comida, sino con todo. Había gente que se dedicaba a hacer herramientas. Traían hasta aquí piedras de la zona de Asuán y de otras zonas, además de muchas otras cosas. Eran trabajadores del gobierno y recibían todo lo necesario de los gobernantes. En muchos aspectos, este asentamiento es una especie de microcosmos egipcio. Tenían una estructura social altamente jerarquizada, trabajos especializados y mano de obra a montones. Es difícil creer que en tan poco tiempo Egipto hubiese cambiado tanto. Pasaron de una vida sencilla de subsistencia a ser un estado unificado que era capaz de proporcionar todo lo necesario a sus trabajadores. Lo decía ahora, los papiros descubiertos en Wadi el-Jarf, en el Mar Rojo, han sido quizás un aldabonazo, un golpe sobre la mesa en favor del reinado de Keops, como el emplazamiento cronológico a través del cual podemos explicar la construcción de la Gran Pirámide y sobre todo para aportar datos que hasta ahora eran totalmente desconocidos, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de algunos elementos de la intendencia del suministro de piedras, de dónde venían, dónde varaban esos barcos para dejar las piedras junto a la cantera y que luego fueran utilizadas en la construcción, cómo era ese trabajo por parte de los jefes de grupo, de los obreros, etcétera, ¿no? Se habla de ese horizonte de Keops, que es el nombre que tiene la Gran Pirámide en la antigüedad. Esto es curioso porque ellos no llamaban a la pirámide de Keops como hacemos nosotros, no la llamaban la Gran Pirámide, sino que la llamaban el horizonte de Keops. Y sin embargo, para los antiguos egipcios, la Gran Pirámide, la pirámide grande, era la de Kefren, porque estaba en una loma en el centro de la meseta de Giza y que da la sensación de ser mucho más alta de lo que realmente es, ¿no? Está unos metros por debajo de la de Keops, aunque parezca que está por encima. Bueno, pues estos papiros de Wadi el-Jarf son para mí, como digo, quizás uno de los descubrimientos más increíbles de la egiptología. No solamente son los papiros escritos más antiguos de la historia de Egipto, como vamos a escuchar ahora, sino que la información que proponen, la información que nos da, es muy valiosa para conocer los detalles de cómo pudo haber sido la construcción de la Gran Pirámide. Nos lo cuenta José Miguel Parra, egiptólogo, experto en pirámides, autor de innumerables libros dedicados a la divulgación precisamente del mundo de las pirámides en el Antiguo Egipto, y que, bueno, él es el primero quizás también en conocer y en exponer, ¿no?, el valor de estos papiros de Wadi el-Jarf. Básicamente el papiro o los papiros son lo más cerca que vamos a estar, creo yo, de saber cómo se construyeron las pirámides. Excepto un vídeo grabado por alguien que haya viajado al pasado, es lo más interesante que vamos a encontrar, porque es un señor que estuvo trabajando en la Gran Pirámide, un experto en mover piedras, capataz de un equipo de cerca de 200 personas, que se va
al Mar Rojo a tapar con piedras muy grandes unos agujeros que son almacenes para ese puerto en el Mar Rojo, porque precisamente sabía mover las piedras. Y lo que hace es, cuando está allí, se da cuenta de que le sobran papeles, y lo que hace es, en vez de tirarlos porque se pueden reutilizar, es guardarlos detrás de una de esas piedras que había utilizado para tapar esas entradas. Y nos cuenta cuál es su día a día durante 3 meses como capataz de un equipo de personas que estaba llevando piedras a la Gran Pirámide, al revestimiento de la Gran Pirámide. De modo que blanco y en botella no se puede decir. No nos dice exactamente cómo cargaban las piedras en el barco ni cómo las arrastraban, pero nos dice: cogemos las piedras, las llevamos al canal, las montamos en el barco, cruzamos el río, las dejamos en el registro central, desde allí al día siguiente las llevamos a la Gran Pirámide, dormimos en la Gran Pirámide, es decir, en la ciudad de los trabajadores que está excavando desde hace cerca de 20 años o más nuestro amigo Mark Lenner, y después vuelven otra vez a Tura Sur a coger más piedras, y así durante 3 meses. Es imposible que después de esto la gente siga pensando que hay cosas raras en la construcción de la pirámide. Es lo más espectacular que se ha descubierto en mucho tiempo, y además son los papiros más antiguos escritos que se conocen del Antiguo Egipto. Es entendible también que la Gran Pirámide haya suscitado todo tipo de controversia en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas. Es un edificio tan maravilloso, tan extraño, tan insólito, tan misterioso, que cautiva a todos, incluso los más académicos como a los más transgresores o irreverentes de la egiptología tradicional, ¿no? Los que se encaminan más por el mundo de la heterodoxia, que para mí es una vía totalmente abierta y que tiene muchos elementos positivos, ¿no? Sí que es cierto que en ocasiones, yo lo he comentado a veces, tendemos a proyectar las inquietudes o los miedos, las incertidumbres del presente en monumentos de la antigüedad, ¿no? Y creer que quizás esa espiritualidad que nosotros anhelamos tanto, ellos la habían conseguido por medio de rizar el rizo con una serie de encantamientos, de pensamientos, de filosofías, de magias que están muy lejos de ser reales, ¿no? Precisamente porque no son más que una proyección de esos anhelos o de esas frustraciones del presente. Cualquiera que se acerque a leer textos de la literatura del Antiguo Egipto, es cierto que va a ver muchos poemas amorosos, muchos chistes, muchas bromas que nos acercan a ese elemento más humano, ¿no?, de los antiguos egipcios, pero también va a encontrar miedos sobre la inquietud o lo desconocido que supone ese viaje hacia el más allá, que es algo que sigue fascinando al ser humano en pleno siglo XXI, y también vamos a encontrar una cultura, una sociedad muy violenta, que como era cualquier otra cultura del mundo antiguo, ¿no? Del mundo antiguo. Yo siempre he comentado, por ejemplo, que por ese presentismo, ¿no?, y esa idea que nace en el siglo XIX de hacer de Amenofis IV, el faraón hereje Akenatón, el adalid del monoteísmo, cuando esto es totalmente falso, ¿eh? Akenatón no era monoteísta. Sí que es cierto que daba especial predilección al disco solar Atón, pero había otros dioses, ¿no?, dentro de su marco cronológico como soberano, que tenían mucha importancia, ¿no? Todos los dioses solares, por ejemplo, están presentes, ¿no? E incluso supuestamente perseguidos Isis y Osiris también están presentes, ¿no?, en muchos cultos en la época de Akenatón. Y sin embargo, esta idealización que hemos hecho del supuesto faraón pacifista nos cierra los ojos para ver que era igual de violento que pudiera ser otro faraón del mundo antiguo, ¿no? Y prueba de ello es que, bueno, pues las batallas a las que tuvo que ir o protagonizó y tuvo que tomar decisiones sobre qué hacer con los enemigos o con los cautivos, pues no le dolieron prendas para finalmente empalarlos, ¿no? Por ejemplo, como sucede en las batallas que tuvo al sur de Egipto con Nubia, ¿no? Y una historia que nos recuerda un poco a la de Vlad Tepes, el empalador, en el siglo los siglos XV, XVI, XVII, esta Europa tan convulsa de la época moderna. Pues todo ello es un poco la magia del Antiguo Egipto, y aún así nos sigue, como digo, cautivando por esa proyección que hacemos, ¿no?, del presente en el pasado, para buscar de una forma, yo creo que con muchos anhelos, encontrar en el pasado lo que no podemos encontrar en nuestros días, ¿no?
Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. A mí me ha sucedido que muchas veces, entrando a visitar la Gran Pirámide, he descubierto un grupo haciendo meditación en el interior de la Cámara del Rey o en la Cámara de la Reina, intentando tomar energías porque dicen que están en el eje central del monumento, debajo del vértice. Esto es falso, ¿no? La Cámara de la Reina está a unos 7 o 10 metros a un lado del eje de la pirámide, del vértice de la pirámide, pero es igual, a ellos les vale y se ponen ahí a meditar o a cantar, ¿no? O a hacer sonidos y hablan de la magia de la reverberación de estos sonidos en una cámara con un eco y una estructura de granito que cualquier habitación con esas dimensiones, un poco más grande, un poco más pequeña, tendría los mismos valores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, insisto, a mí me llama la atención, me parece algo curioso y no deja de ser algo muy respetable y loable, como sucede con cualquier creencia, con cualquier religión. Esto es lo que podemos escuchar, ¿no? Y esto es como reverbera también la musicalidad de esos cantos que me he encontrado a veces en la Cámara del Rey, por ejemplo, en alguna visita que he realizado, y he encontrado algunos de estos grupos de la nueva era haciendo salmodios, cantos, reverberaciones para intentar conectar con esa supuesta energía de la Gran Pirámide. Este sonido que escuchamos ahora de fondo no pertenece a un canto de meditación o a la ejecución de instrumentos musicales en uno de esos rituales, sino que pertenece a un disco del año 1976 grabado por el instrumentista canadiense Paul Horn en el corazón de la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide, precisamente aprovechando esa sonoridad increíble que tiene la habitación. Paul Horn es uno de los magos, ¿no? de la música, de la New Age, en donde consigue contactar con el público de una forma muy directa, ¿no? A través de esas grabaciones que realizó en lugares tan encomiables como el Taj Mahal o las pirámides de Egipto. No solamente grabó en la Gran Pirámide, sino también en la pirámide de Kefren. Y su música nos acerca un poco a lo que debió de ser, porque esto no tenemos que olvidarlo, ¿no? Quizás antes decía, hablando un poco de ese presentismo, de esa proyección del presente y de los anhelos y frustraciones que tenemos para intentar explicarlo a partir de grandes respuestas o grandes preguntas que hacemos del pasado, ¿no? Pero no deja de ser cierto que en la antigüedad, por ejemplo, la música debía de sonar de una forma muy especial en el interior de los templos y era parte intrínseca de la magia de esos rituales con los que ellos decían que contactaban con los dioses, con las divinidades y que les servía, ¿no? Para llenar y para cubrir esos miedos ancestrales y esas inquietudes que cualquier ser humano tiene a lo largo de su vida, ¿no? Y que en el caso de los antiguos egipcios, quizás pues por tener más referencias desde el punto de vista arqueológico, por los materiales que nos han llegado de las tumbas o incluso los textos que nos acercan a intentar conocer cómo pensaban, ¿no? Todo ello puede ayudar a conocer, ¿no? Cuál era la realidad que se podía vivir en el interior de una pirámide. Lo decía al principio, eran tumbas, desde luego, pero seguro que eran algo más. Estoy convencido de que eran algo más, algún tipo de santuario, algún tipo de lugar de conocimiento, de lugar de peregrinación, no lo sabemos. Y de ahí viene también la idea de buscar nuevas cámaras, nuevas habitaciones en el interior del monumento. Algo que ha marcado un poco la investigación en las últimas décadas. Recordad, por ejemplo, en el año 1900
1892-93, cuando se descubrió la famosa puerta de Rudolf Gantenbrink en la Cámara de la Reina, en ese pasaje sur de la habitación, ese recorrido de más de 60 metros que subió el U-Boot, el robot U-Boot, topándose con una puerta que 10 años después fue perforada, fue abierta y se encontró pues con una nueva puerta, ¿no? Una especie de acceso cerrado en el interior de la Gran Pirámide, que no hizo más que pues plantear muchas más preguntas en este sentido. Las técnicas han evolucionado muchísimo y hoy ya pues prácticamente un escaneo de los muchos tipos que hay puede permitir, ¿no?, que haciendo una lectura también muy profunda, ¿no?, de cómo es esa piedra, nos puede ayudar a conocer cuál es el interior de la estructura, ¿no?, la estructura interna de un edificio de estas características. Hace pocos años apareció en los medios de comunicación y fue publicado en revistas científicas el descubrimiento de una enorme cavidad por encima de la Gran Galería en la Gran Pirámide, ¿no?, y que supuso pues otro aldabonazo, ¿no?, para volver a traer al candelero el mundo de los antiguos egipcios y el misterio de las nuevas cámaras que pudiera haber en este sentido. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión precisamente en donde se nos hace una introducción sobre esta técnica de muones, de partículas estelares que llegan desde el cosmos y que son mensurables y que, dependiendo un poco de las medidas y los resultados que den, nos puede permitir conocer cuál es la densidad, cuál es la profundidad y cuál es el aspecto interno, en este caso de un monumento como la Gran Pirámide. En la de Keops no se han encontrado momias reales ni objetos funerarios. Pero un papiro datado en el 1700 a.C. deja constancia de su obsesión por unas cámaras mágicas que quería construir en su monumento funerario. Dichas cámaras tampoco han sido descubiertas. A lo largo de los siglos, los aventureros han utilizado la tecnología de su tiempo para tratar de desvelar su interior. En el siglo XIX, los buscadores de tesoros emplearon dinamita causando graves daños. Y en las últimas décadas han utilizado robots a medida y microcámaras. Ahora, un nuevo equipo intenta radiografiar virtualmente este colosal monumento de piedra. Pero es posible que tras siglos de búsqueda podamos descubrir cámaras y pasajes desconocidos y hacerlo sin deteriorar sus valiosas piedras. Este reto se ha convertido en la misión de Hani Helal y Mehdi Tayoubi, codirectores del proyecto Scan Pyramids. Existen muchas teorías sobre las pirámides, pero no existen técnicas que no provengan de la egiptología que nos permitan ver a través de ellas, sin tocarlas, para saber si ocultan estructuras desconocidas. Planifican el estudio tecnológicamente más avanzado hasta la fecha de la Gran Pirámide de Giza, contando con una nueva técnica llamada muografía. El primer reto fue formar el equipo. Tenían que trabajar juntos, pero con diferentes culturas, métodos de trabajo y enfoques. Reúnen un equipo internacional con expertos egipcios, franceses, japoneses y canadienses, en el que se incluyen ingenieros de termografías infrarrojas, especialistas en modelado tridimensional y equipos de investigadores de física de partículas que se especializan en el estudio de partículas infinitamente pequeñas llamadas muones. Pueden encontrar cavidades ocultas en la pirámide mediante la detección de rayos cósmicos procedentes de los confines del universo. Quizás es hasta cierto punto contraproducente, ¿no?, decir lo que manifestaba antes de intentar proyectar ese presentismo
con esas preguntas que nos hacemos en la actualidad a partir de nuestra vida cotidiana e intentar reflejarlas en el pasado, ¿no? ¿Por qué va a haber más habitaciones de las que vemos en la Gran Pirámide? Sí, lo cierto es que este tipo de estructuras siempre solían tener muy pocas estancias, ¿no? Bueno, pues la búsqueda siempre se ha dicho, ¿no? Es demasiado grande, ¿no? Para tener solo un puñado de habitaciones, la cámara del rey, la cámara de la reina, la cámara subterránea y apenas unas pocas galerías que unen estas habitaciones entre sí. Y todo parece viable, por lo menos espacio físico hay para que haya más habitaciones que se busquen, ¿no? Y que quizás marcan un poco también ahí la tendencia de las investigaciones en este sentido. Algo parecido ha sucedido con las cámaras que se buscan en la cámara de funeraria del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, en donde después del escaneo de la tumba por parte de la empresa española Factum Arte se descubrió que tras la pared norte y la pared oeste había marcas de lo que todo indicaba que eran puertas, y que, como sucedía con otras tumbas del Valle de los Reyes, quizás nos esté diciendo que tras las pinturas hay una puerta que conduce a habitaciones, podríamos decir que secretas, lógicamente porque no se conocen, ¿no? Pero que serían parte de la propia estructura interna de la tumba. Algo parecido puede suceder con la Gran Pirámide, y por eso le preguntamos en su momento. Vamos a escuchar de nuestro archivo ya aquí de Dentro de la Pirámide un fragmento de un corte de una charla que tuve con Zahi Hawass hace pocos años, precisamente preguntándole por este proyecto Scan Pyramids, en donde él, como director, no supervisor del proyecto, pues justifica un poco sus dudas, ¿no? ante una técnica tan en realidad a mí me parece muy sofisticada, pero al mismo tiempo muy en ciernes, ¿no? Para intentar conocer qué es lo que realmente puede haber en el interior de la Gran Pirámide. I'm the director of the team that review. Soy el director del equipo que revisa el trabajo del proyecto Scan Pyramids, junto con el americano Mark Lehner y Miroslav Barta, de la República Checa. Y lo que este equipo anunció es la existencia de dos vacíos, uno detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide y otro de 30 metros de largo sobre la Gran Galería. En relación a ese primer vacío en la entrada principal, ya sabíamos de él. Fue publicado por Dieter Arnold, quien habló sobre la construcción de la pirámide. Y no es inusual que los antiguos egipcios, a la hora de hacer un corredor descendente, dejaran vacíos. En relación al que hay sobre la Gran Pirámide, el equipo no ha definido exactamente de qué se trata. Unas veces hablan de 30 metros, otras veces dicen más, pero no han concretado de qué se trata este vacío. Esta es la razón por la que hemos pedido que hagan más trabajos para concretar en mayor grado qué es lo que hay sobre la Gran Galería. Nacho, tienes que saber que cuando los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide, usaron la base de roca sólida de la meseta, y sobre esta base colocaron bloques de piedra grandes y pequeños. Por lo tanto, la Gran Pirámide de Keops cuenta con numerosos vacíos. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque cuando muchos de estos equipos hablan de revelar los secretos de la pirámide, están hablando solo de huecos. Somos arqueólogos y no tenemos que hablar de habitaciones secretas. First time to use for archaeology. Then we have to be careful not to use the word secret. Podríamos estar hablando horas y horas sobre la Gran Pirámide, para mí uno de los monumentos más fascinantes y con más interrogantes que hay en el mundo egipcio, en el mundo de los faraones, ya que desconocemos la verdadera finalidad, cómo se construyó, cómo se entiende dentro de ese complejo de las construcciones de la meseta de Giza. ¿Tiene o no relación, es cierta o no la teoría de Orión? ¿Tiene ese significado
significado estelar, que en gran parte sí, ¿no? Porque luego los textos de las pirámides tiempo después lo que te hacen es precisamente, ¿no?, vincular desde el punto de vista de las estrellas el culto que había o los rituales que se pudieran llevar a cabo en el interior de las pirámides, ¿no? ¿Quién estuvo enterrado realmente allí? ¿El faraón Keops? Todo parece indicar que sí, ¿no? Pero bueno, no tenemos la evidencia definitiva. Son muchas las preguntas que todavía pululan alrededor de esta construcción de 230 metros de lado y casi 147 metros de altura, ¿no? Se ha dicho también algunas estupideces, todo hay que decirlo, ¿no? Como lo del número pi, que se consigue dividiendo el perímetro del monumento por el doble de la altura. Sale un número parecido a pi, que no es pi, pero bueno, yo siempre he dicho, ¿y por qué por el doble de la altura y no el triple o el cuádruple? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué razón hay de ello, no? Es como siempre intentar buscar algo. Yo recuerdo que hace tiempo, dividiendo el perímetro de la pirámide por la altura en sí misma, pues daba la misma distancia que tenía en proporción una de las ventanas de mi casa, ¿no? Cuando yo vivía en Valladolid. Bueno, pues esto pues, si al final quieres buscar un dato, al final lo consigues, ¿no? Y puedes conseguir sumando, restando, dividiendo, multiplicando cualquier tipo de cifra a partir de los datos que te dé la Gran Pirámide. Pero eso, desde luego, no le quita un ápice a los verdaderos misterios con que cuenta este monumento. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Recordad que debéis suscribiros para interactuar con nosotros a través de los comentarios de la aplicación de Podium Podcast, también a través de iVoox, de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, de Amazon Podcast, de todos los podcasts que hay, ya se me olvidan las plataformas, y que también tenemos un canal de YouTube, en YouTube, que se llama igual, Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España, tenemos bien un vídeo en streaming o bien un vídeo con un chat en directo con el que podéis preguntar y participar en el tema que se trate o hacer preguntas, etcétera. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por seguir este podcast de Podium Podcast, Dentro de la Pirámide, y eso, precisamente, nos vemos aquí, dentro de la pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.